Muy buenos días. Me parece que es Santa Teresa de Ávila quien dice, ni toda una vida me bastaría para amarte. Le dice a Dios, ni toda una vida me basta para amarte, por eso busco la vida que sigue para amarte completamente, rendirme a ti. Creo que lo mismo pudiéramos decir nosotros, decirle a Dios, pero con nuestra inteligencia. Ni toda la inteligencia de este mundo me bastaría para poder entenderte. Por eso busco la inteligencia que está más allá de mis capacidades para poder comprender a Dios, para poder admirarlo, para poder experimentarlo, para poder amarlo. Porque parece que mientras más inteligente soy y mientras más profundizo los misterios de este mundo, más descubro que no sé, diría Aristóteles, y si se trata de profundizar en la presencia de Dios, más descubro que lo necesito a Él. El Evangelio el día de hoy es un milagro. Está muy largo a pesar de que sea del Evangelio de San Marcos, y no es usual que el evangelista San Marcos nos dé milagros tan largos y tan detallados. Usualmente él es más concreto. Pero en este milagro que él nos narra, me di en la tentación de no leerlo, pero sí lo voy a leer para que podamos ver como los diferentes actos que tiene, porque cada acto lleva consigo una enseñanza. A pesar de que es el milagro, la historia de un milagro, tiene muchas enseñanzas en el transcurso de que se realiza este milagro. Y nuestra vida es un milagro. El día de hoy estás viviendo en el milagro de la vida. ¿Sabes cuántas cosas se orquestaron para que el día de hoy estés donde estés y tengas la capacidad de abrir tus ojos y disfrutar esta vida? ¿Sabes que tus sentidos, tu vista, tu oído, tu gusto, el tacto, está todo dispuesto para disfrutar? Que incluso tu olfato está diseñado para que puedas percibir los aromas y los perfumes de este día. Pero a veces nuestra inteligencia se ofusca y hace juicios que los frustran. Por eso digo que no nos basta esta vida para poder utilizar nuestra inteligencia y poder aprender qué va, no solo de los misterios de Dios, sino la sabiduría de nuestro diario vivir. Escuchemos con atención este evangelio y podamos aprender o aplicar en nuestra vida esos granitos de sal, esas claves que nos da para poder vivir día con día. Que no sea solamente una inteligencia abstracta, intelectual en un mundo que está muy apartado de la realidad. Más bien habría que vivir en la realidad. Y para vivir en la realidad, sí, se usa la inteligencia, pero también se usan los sentidos y a veces nos falta mucho sentido común. El Evangelio dice así. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Donde quiera que se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús exclamó, ¡ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo tiene que hace o que le está sucediendo esto? Le respondió, desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Así que, si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Jesús, viendo que se aglopaba la gente, increpó al espíritu inmundo. Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu salió dando gritos y agitando con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos comentaban que había fallecido.
Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaron en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les respondió: esta clase con nada puede ser arrojada si no es con la oración. Digo que este milagro pudiéramos leerlo en capítulos o en actos, porque cada acto lleva consigo una enseñanza muy profunda. De una manera muy rápida, brincándome muchos detalles, esperando que tú puedas captarlos cuando lo vuelvas a leer. En el primer acto vemos que la gente está ahí discutiendo con los discípulos, incluso hasta saduceos, que eran expertos y eruditos en la ley. Cuando Jesús llega, están tan discutiendo entre ellos que la gente, al darse cuenta que Jesús está, se llenan de alegría. Lo que pasa es que en la discusión no tenían alegría, sino al ver a Jesús hubieran continuado con alegría, pero se llenan de alegría y corren a saludarlo. Curiosamente es Jesús quien toma la iniciativa y dice: ¿de qué discuten? ¿De qué estaban discutiendo con ellos? Con los discípulos, con los saduceos, ¿de qué estaban discutiendo? Y es que cuando no tienes a Jesús, discutes. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando tú no tienes a Jesús en tu corazón, haces mucho ruido, peleas. Pero cuando tienes a Jesús en tu corazón, hay paz. Bien, ellos estaban discutiendo, Jesús no estaba ahí. Jesús les pregunta de qué discutían. Y solamente uno de entre la multitud le dice: te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo. Se lo he presentado a tus discípulos, pero no han podido expulsarlo. Y Jesús se molesta y dice: gente incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? O pudiéramos traducirlo: ¿hasta cuándo aprenderán? ¿Hasta cuándo dejarán esa cerrazón de mente? Pareciese que las discusiones no ayudan para nada para resolver esos problemas. Y si le habían traído a ese muchacho a Jesús, ¿dónde estaba? Por eso Jesús dice: traédmelo. Pues, dices que me lo traes y no me lo traes. Traédmelo. Se lo presentan y el espíritu, claro está, en la presencia de Dios se manifiesta y empieza a revolcarse en el suelo. Jesús pregunta: ¿cuánto tiempo tiene así? Y ya le dicen: desde pequeño, pero tus discípulos no pudieron. Y el hombre le dice a Jesús, y ahí está, creo que el eje de este texto: si tú puedes, hazlo. Jesús dice: ¿qué es eso de que si puedes? Todo es posible para quien tiene fe. Fíjate bien. El padre de familia le dice a Jesús: si tú puedes. Y Jesús le responde: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para quien tiene fe. O sea, Jesús está diciendo que no solamente él puede, sino que incluso todo es posible para quien tiene fe. No solamente que Jesús pueda hacerlo, sino que todo es posible para quien tiene fe. Aquel hombre le contesta a Jesús: sí creo, pero dame lo que necesito para tener más fe. La gente se empieza a acercar, como siempre, a querer ver el espectáculo, pero muy pocos a querer comprometerse. Jesús expulsa el demonio y aquellos que quieren ver el espectáculo tienen mucha tela de qué cortar. ¿Lo mató? ¿Se murió? ¿Verdad? Estaba enfermo y ahora quedó peor. ¿Ya lo mató? Jesús ignora esos comentarios. La gente siempre tiene cosas que decir. El ser humano siempre tenemos cosas que decir. Por ahí una persona me decía, cuando yo era adolescente, todavía no era sacerdote, me decía: tú nada más hablas para que la boca no se te apeste. Pues parece que así es el ser humano, siempre estamos hablando de cosas que a veces ni siquiera sabemos. La gente empieza a decir: ya se murió, lo mató. Jesús lo toma de la mano, el muchacho se levanta completamente sano, se lo devuelve al padre y ya en secreto, en la casa, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿y por qué nosotros no pudimos? En esta versión dice: esta clase de demonios solo con oración. En algunas otras traducciones dice: con oración y ayuno. La palabra oración en este contexto está hablando de una fe, está hablando de un compromiso, de un adherirse, y aquí está la enseñanza si nos vamos desde el principio. La oración trae la presencia de Dios en tu vida, o tú eres el que va a la presencia de Dios. Sin oración no va a haber ningún milagro. ¿Por qué? Porque no va a estar la presencia de Dios. Ellos estaban discutiendo con eruditos sobre el caso del muchacho. Los saduceos estaban dando quizás su teoría y habría otras personas que dirían: no, este es un enfermo, tiene ataques epilépticos, no, esta es la situación. Todo el mundo estaba dando opiniones y discutiendo entre ellas. ¿Por qué? Porque no tenían a Jesús. Cuando Jesús está, no hay discusiones, porque Él tiene la palabra, Él es la salud.
Y si le habían traído a un enfermo a Jesús, ¿por qué no se lo presentaron a Jesús inmediatamente? ¿Por qué los discípulos trataron de hacer algo que no les correspondía? Era para Jesús. Y ese es el principal trabajo de los discípulos, llevar a la gente a Jesús o llevar a Jesús a la gente, a la necesidad, no quedarse con ellos. En algún otro momento nosotros pudiéramos decir que los discípulos van y expulsan demonios, predican, pero es cuando son enviados por Jesús. En ese momento no estaban siendo enviados. El papá de ese muchacho estaba buscando ayuda en Jesús y todo el mundo tenía opiniones sobre la vida de ese muchacho. ¿Cuántas veces no nos pasa así? Tenemos un problema y todo el mundo tiene opiniones sobre nuestro problema. Tenemos un problema y todo el mundo se convierte en expertos de consejería, de salud, de doctores, se convierten en psicólogos. Todo el mundo tiene algún pariente, algún amigo que ha pasado por una situación por el estilo y todo el mundo tiene opiniones sobre lo que nos está sucediendo. Hasta discuten, pero quien tiene la solución es Jesús. Una cosa es tener opinión y otra cosa es tener a Jesús. Tener a Jesús es tener la solución. Tú pudieras discutir sobre si tu problema es físico, es mental, es emocional, es psicológico, es espiritual, es biológico. Tú acércate a Jesús. Él es el que te va a ayudar. En la seguridad de tu corazón, Él te mandará con el doctor, Él te mandará con el psicólogo o Él te sanará. Pero no te quedes tratando de resolver tus problemas sin la ayuda de Jesús, porque lo único que vas a hacer es complicarlos más. Como ellos estaban discutiendo, no tenían paz, terminaron mal. Casi pudiéramos decir que hasta estaban peleándose, que cuando ven a Jesús, ¡ay, la gente descansa y van a saludarlo! Pues ¿por qué no fueron desde el principio? Así nos pasa a nosotros. Y este milagro que también en otra parte sucede de alguien que gastó todo su dinero yendo con otros doctores, si desde el principio hubiera ido con Jesús, otra cosa fuera. Pero a veces nosotros nos queremos pasar de inteligentes, que en realidad lo único que mostramos es nuestra insensatez y testarudez por no ir directo con Jesús. Cuando los discípulos están con Jesús le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Pues por tu falta de oración, por tu falta de compromiso, por tu falta de fe. Es que tú puedes tener muchas virtudes, pero si no está Dios contigo, de nada te sirve. Tú podrás tener mucho conocimiento, pero si no está Dios contigo, de nada te sirve. Por tu falta de oración, por la falta de la presencia de Dios en tu vida, o por la falta de que tu vida esté en la presencia de Dios. Porque la oración, eso es lo que provoca que tú vayas a la presencia de Dios, donde sale y emana la salud y el bienestar. ¿Hasta cuándo aprenderemos la lección de que sin Jesús todo será discusión? Sin Jesús todo será problema. Sin Jesús nunca nos pondremos de acuerdo. Con Jesús hay paz, con Jesús hay alegría, con Jesús está la solución. ¿Y tú? ¿Tienes a Jesús en tu vida? ¿O te la pasas también discutiendo con ideas muy raras? Cuando en realidad lo que necesitamos es la experiencia del amor que sana, que solamente Jesús nos puede entregar. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios de la bondad, el Dios de la salud, el Dios que sale a nuestro encuentro, el Dios que tiene la palabra segura, el consejo oportuno, este Dios que nos ama, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre caminando por la calle cuando se encuentra a un amigo y al verlo ve que las dos orejas las tiene totalmente al rojo vivo, encarnizadas, así la piel salidas, quemadas. Y aquel hombre al saludarlo le dice, oye, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué tienes las orejas así? Y aquel hombre avergonzado le dice, ay, pues resulta que mi mujer se fue a la tienda a comprar leche y dejó la plancha conectada y estaba caliente. Y aquel hombre le dice, ¿y luego qué pasó? Pues que sonó el teléfono y yo por estar viendo la televisión agarré la plancha y me la puse en la oreja y me quemé. Y aquel hombre le dice, oh no, pues sí que fue una quemadura muy fuerte, mira cómo la tienes. Pero eso fue en una oreja, ¿y qué te pasó en la otra? Ay, pues resulta que como no contesté el teléfono, la misma persona volvió a llamar y pues me volví a quemar la otra oreja. A veces así nos pasa. Nos creemos muy inteligentes que hemos aprendido la lección, pero ni hemos apagado la televisión ni nos hemos parado del sofá. Qué diferente fuera nuestra vida si aprendemos
no solamente a razonar las cosas, sino a poner en práctica. No sea que a nosotros Jesús también nos diga, ¿hasta cuándo ustedes podrán aprender la lección? Que tengas un excelente día.